Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder grabar otro tema. En esta ocasión yo les invito a todos a que se suscriban y que den manita hacia arriba y que hagan participar a otros programa, que inviten a otros amigos, a otros hermanos en Cristo Jesús, que vean este programa, que oigan este programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un video en donde su título es 10 cosas que todo protestante debe evitar para no hacerse católico. Un video grabado por José Plasencia. 10 cosas que todo protestante debe evitar para no hacerse católico. La primera cosa es, dice, meditar en el hecho de que la verdad es absoluta, infalible y sin error. Hay cientos de denominaciones protestantes que dicen tener la verdad, pero se contradicen unos a otros, convirtiendo así la verdad en algo relativo y subjetivo. Ejemplo: luteranos, anglicanos, menonitas, calvinistas, bautistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, apostólicos, no denominacionales, la luz del mundo, mormones, iglesia universal. Muy bien, yo pienso que él es un mal consejero, porque yo diría que sí es necesario meditar, pensar que la verdad es absoluta, que la verdad no cambia porque alguien se equivoque, que la verdad siempre es la verdad. Esto me hace recordar lo que Pilato le dijo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Pensando que tal vez Pilato era un hombre de la línea del escepticismo. Me hace pensar que tal vez era un escéptico. Pero una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal no debe tener duda que la verdad es absoluta, que la verdad no tiene error, que a la verdad no se le necesita añadir nada para que sea verdad. Y el hecho de que alguien se equivoque, la verdad no deja de ser absoluta. El hecho de que alguien se equivoque, la verdad no se convierte en un error. La causa de esto es que la verdad es absoluta porque Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo en su oración al Padre, él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero antes él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si él dice que él es el camino, que él es la vida, que él es la verdad, ¿qué más podemos añadirle? Absolutamente nada, totalmente nada. Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, Cristo, como la verdad humanada, como la palabra de Dios encarnada, hecha hombre, no cambia. Ni hay
errores, por pequeño que sea, Él es la verdad y es una verdad absoluta. Y si pensamos que Cristo es la verdad, no tendremos duda, ni seremos fácilmente devorados por la manipulación y el engaño. Su palabra es verdad. En Juan 17:17 dijo, orando él al Padre, a su Padre, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y cuando él oraba, dijo, no creo, Padre, no te pido solamente por eso que me has dado, sino también por lo que creerán en la palabra de estos. Así que su palabra es verdad y no se le puede añadir más a la verdad. En el Salmo 116, si no me equivoco, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces la verdad no necesita añadidura. Cuando la palabra de Dios, cuando las Sagradas Escrituras han determinado respecto a la salvación del hombre, lo demás es basura. Por eso es que si la palabra de Dios nos enseña que la salvación del hombre es a través de la fe en Cristo Jesús, ya no hay cabida para aquello que este hombre llamado José Plasencia le llama la forma extraordinaria de salvación. Esto ni es relativo ni es subjetivo, es la palabra de Dios. Dice él, Plasencia, que por eso hay muchos grupos con diferentes nombres y que se contradicen entre todos ellos, y da una lista como de 13 nombres aquí, pero desde aquí también yo les digo que también los católicos están divididos. Hay católicos romanos, hay católicos ortodoxos, hay católicos coptos, hay católicos sedevacantistas, ultraderechistas, del Palmar, progresistas, tradicionalistas, los de la teología de la liberación, los lefebristas. Hay una inmensa cantidad, hay una gran cantidad de grupos en el catolicismo romano, y no todos creen igual, entre ellos se contradicen. ¿Por qué? Porque no están en la verdad, porque para ellos la verdad absoluta, que es Cristo, y la verdad escrita, que es su palabra, no es absoluta. Por eso, como Dios le ha dado al hombre la oportunidad y la libertad de escudriñar su palabra, por eso hay gente que rechaza, hay mucha gente que rechaza el catolicismo romano, porque ellos han convertido la verdad, o han usado la verdad, o han ocultado la verdad para enseñar su verdad, que esa sí es una cuestión subjetiva, es un asunto nada más de ellos. Tan es así que ellos dicen que son los únicos que han recibido la autoridad para ser los guardadores de la doctrina de la palabra de Dios. Así que la verdad es una. No hay dos verdades. No hay salvación ordinaria y salvación extraordinaria. Solamente hay una salvación, una manera de ser salvo, a través de la fe en Cristo. Segundo, evita recordar la promesa de Jesús
que dice que ni las puertas del Hades podrían destruir a su única iglesia. Jesús no dijo a su única iglesia, dijo a su iglesia. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, de Mateo al Apocalipsis, empezamos que la primera congregación, la primera iglesia, ese es uno de los sentidos de la palabra iglesia, encontramos la primera congregación, la primera iglesia en Jerusalén. Después las encontramos narradas en la Biblia en diferentes lugares. Encontramos la de los colosenses, la de los tesalonicenses, encontramos las iglesias, plural, de Galacia, la iglesia de los romanos, las 7 iglesias de Asia Menor, los de Berea, los filipenses. Esto así es como se presenta en la Biblia la palabra iglesia en un sentido. En el otro, en el sentido universal, es lo que podemos entender también cuando dice edificaré mi iglesia. Cuando él dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando dice edificaré mi iglesia, las palabras están en un sentido continuo, progresivo. De manera que la iglesia de Cristo, en este sentido la iglesia universal, es algo que todavía se sigue construyendo. Todavía se siguen convirtiendo hombres y mujeres a Cristo Jesús. Todavía se siguen añadiendo a esta iglesia, que esta es la novia del Cordero. Todo aquel hombre y mujer que es un verdadero cristiano forma parte primero de la iglesia local y luego pasa a formar parte de la iglesia universal. Tan es así que leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Lo que nos dice, así de esta manera: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ese es el aspecto de las iglesias, de las congregaciones locales. Lo mismo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, la congregación que está en Corinto. Entonces, cada una de las personas que se convierten en Cristo pasan a ser miembros de una iglesia local, de una congregación local, que es una iglesia de Cristo. Pero también pasan a formar parte de la iglesia universal, la iglesia de Cristo Jesús, la que todavía se sigue construyendo. Esa iglesia, la iglesia universal, todavía se sigue construyendo. El apóstol Pablo nos habla de esto, nos presenta esta enseñanza, esta idea, cuando nos habla en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25, y dice: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esto quiere decir, cuando se haya convertido el último gentil, entonces vendrá la salvación de todo el pueblo de Israel. Pero esto no ha llegado, así que la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, todavía se sigue construyendo. No es, como dice él, que la iglesia católica es la única. No, así no dijo Jesús. No dijo mi única iglesia. Son palabras que le agregan a ellos para hacer creer a la gente una supuesta verdad, que no es más que una mentira. Porque Jesús dijo, no dijo mi única iglesia, dijo mi iglesia. Y esta iglesia es la iglesia que sufre. La iglesia que padece. Y aquí vale la pena leer cómo esta iglesia es la que ha sufrido. Los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, siempre han sufrido. Y han sufrido precisamente a manos de esta que se dice que es la iglesia de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, sus discípulos también nunca obligaron a nadie a creer en el Evangelio de Jesucristo. Nunca les prohibieron creer en lo que creían. Les invitaban sí a creer en Cristo Jesús y a arrepentir sus pecados, pero nunca les prohibieron, como lo ha hecho la Iglesia Católica Romana. Voy a leerles una parte de un historiador, Roberto Abaquer, que nos dice aquí lo que pasaba en Colombia con los bautistas. Colombia, muy progresista en algunos aspectos, ha sido el país más herméticamente católico y antievangélico de toda la América Latina, rivalizando solamente con España como hija predilecta de las fuerzas reaccionarias del papado. Los bautistas, como otros, han tenido que sufrir constantes vejámenes, quema de casas, de culto, escuelas y otras formas de persecución. En las islas de San Andrés y Providencia, evangelizadas por los bautistas de Jamaica hace más de un siglo, había fuertes contingentes de bautistas con sus propias escuelas y lugares de cultos. Los misioneros bautistas fueron invitados a colaborar en esta obra. Los primeros llegaron a la isla de San Andrés en 1945. En 1954 el gobierno de Colombia decretó las islas territorio de misiones, prohibiendo cualquier actividad religiosa o cultural que no fuese aprobada por las autoridades católicas, y restringió las iglesias y cerró las escuelas bautistas. Otra vez, el brazo de la iglesia. Hay centros estudiantiles en Bogotá y Medellín, y sus librerías en Bogotá, y una librería en Bogotá. El número de iglesias ha aumentado en gran manera. Los bautistas sufrieron persecución juntamente con otros evangélicos durante el periodo 1948 hasta 1958. Aún durante esa época, la obra siguió adelante y continúa prosperando. Fíjense de qué tiempo estamos hablando. De 1948 a 1958. No estamos en la Edad Media, pero miren lo que hemos sufrido y de quién hemos sufrido. Sigamos. Las iglesias de Cristo solo tuvieron obispos, que es lo mismo que presbítero, que ancianos, que pastores y diáconos. No había tal cosa como obispos al estilo presente del catolicismo romano. La Iglesia Católica tiene papa, tiene cardenales, tiene arzobispos, tiene obispos, tiene monseñores, tiene diáconos, tiene archidiáconos.
muy semejante al Imperio Romano, que tiene arriba la cabeza al emperador y abajo los consejeros y los senadores. Los evangélicos bíblicos afirmamos que algunos hombres y algunas iglesias se corrompieron. No hemos dicho la infame mentira de que toda la iglesia de Cristo se corrompió, ni que se perdió el evangelio. No, que algunos hombres y algunas iglesias se corrompieron en doctrinas y vidas. Y así se fue formando la iglesia católica romana. Pero Dios fue conservando personas como iglesias en el sentido neotestamentario. Por eso se habla en la historia de montanistas, novacianos, donatistas, paulicianos, albigenses, valdenses, etc. Todos ellos, anabaptistas a través de los siglos. 3. Evita leer lo que escribieron. Evita leer lo que escribieron los discípulos de los apóstoles, padres de la iglesia, los cristianos de los primeros siglos, de los primeros días. Si lees estos escritos te das cuenta que ellos no suenan protestantes, sino católicos, que hablan de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Jesús, hablan de obispos, sacerdotes y diáconos, del sucesor de Pedro, el Papa, y hablan de la Iglesia Católica y no de muchas iglesias siguiendo su propia interpretación de la Biblia. 3. No evites leer. Él es un mal consejero. Yo te invito a leer. Hay que leer lo que escribieron los discípulos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia. Y hay que hacer como los de Berea, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, dice que a diario escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y vemos que en el Nuevo Testamento solamente encontramos obispos, que es lo mismo que pastores, y diáconos, los únicos oficiales neotestamentarios. Fue la ambición de poder que convierte en el jerarca de una iglesia grande, que absorbe a las iglesias pequeñas y a sus pastores, los nombra presbíteros, y él escoge el nombre de obispo. Tenemos el ejemplo de la carta de Juan, la tercera carta de Juan, versículos 4 al 10, donde se nos habla de un hombre ambicioso de poder, donde Juan, escribiendo esta carta, la tercera, dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Por esta causa yo, si fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esto me hace recordar el caso de Aniceto, el obispo de Roma, en tiempos de Policarpo, del cual hablaremos más adelante. Dice así: hay que leer lo que escribieron los discípulos. Y ya veremos, nos daremos cuenta por los escritos y por la Biblia cómo el ambicioso de poder llega a absorber las iglesias pequeñas y a sus pastores los somete y ya los nombra presbíteros, los nombra ancianos y después sacerdotes, y él se convierte en el obispo, y después viene ya el arzobispo
y él escoge el nombre de obispo, naciendo así lo que ahora se conoce como diócesis, dándoles también el nombre de sacerdotes por administrar los sacramentos. Esto principió a mediados del siglo II a gestarse. Cipriano de Cartago le dijo al obispo de Roma que no se entrometiera en diócesis ajena. Esto nos da una idea. Esto nos enseña que no había tal cosa como papado. Esto nos enseña que ya para ese tiempo ya se manifestó la cohesión, la práctica, el concepto, el criterio de lo que ahora se conoce como diócesis. Y Cipriano de Cartago le dijo al obispo de Roma que no se entrometiera en diócesis ajena. También aprenderemos, si leemos lo que escribieron, aprenderemos que Cipriano rechazó el bautismo herético de Roma y rebautizó. Miren, aquí está la contradicción de uno de los llamados padres de la iglesia también. Y es por eso que debemos leer, no tomar en cuenta el consejo que este muchacho da. Porque miren, Cipriano de Cartago, que le había dicho al obispo de Roma que no se entrometiera en diócesis ajenas, él también rechazó el bautismo herético de Roma. Tan es así que me parece que fue el obispo llamado Esteban, no recuerdo bien. Él fue el que llamó a los de su tiempo por primera vez anabaptistas. Y Cipriano rechazó el bautismo de los que venía de Roma. Hizo exactamente como los obispos orientales, que rechazaron el bautismo de Roma y de los que estaban de acuerdo con Roma, unidos a Roma. Pero qué contradicción, ¿no? Fue Cipriano de Cartago el que hizo mucho para lo que ahora podemos ver y decir que es la Iglesia Católica Romana. Qué contradicción de este personaje. Por eso debemos leer lo que escribieron los del pasado. Debemos leerlo y saber que Policarpo y otros obispos de Asia Menor rechazaron la pretensión de Aniceto, el obispo de Roma, para que vean que no había papa, en el asunto que él quería que cambiaran la fecha de la fiesta de la Pascua. Y Policarpo no aceptó, ignoró lo que Aniceto quería que hicieran. El obispo Víctor de Roma, el obispo de Roma llamado Víctor fue censurado por Irineo de León, un personaje muy mencionado por el catolicismo romano, por excomulgar al obispo de Éfeso y otros de Asia Menor por lo de la fiesta de la Pascua. Esto fue más adelante en el tiempo. Clemente de Roma habla del sucesor de Pedro, en la carta que Clemente escribe a la iglesia de Corinto, habla del sucesor de Pedro. Él le dice a Corinto: yo soy el sucesor de Pedro, a mí me dieron las llaves también. Entonces, obedezcan lo que yo les digo. Así les dijo Clemente a los de la iglesia de Corinto. Policarpo, discípulo de Juan, informa quién fue el que recibió de sus manos las llaves o el papado. Por lo tanto, no a la interpretación de la Iglesia Católica, no a las invenciones de la Iglesia Católica. La Biblia nos habla de iglesias, 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 iglesias en el Nuevo Testamento, en Gálatas 1:2, en 1 Tesalonicenses 2:14, en Hebreos 12:22-23. 4.
Veamos lo que nos dice aquí este señor, Plasencia. Dice, evita investigar el origen de las denominaciones protestantes. No. Todas las denominaciones protestantes fueron fundadas recientemente por un hombre supuestamente guiado por Dios. Si los fundadores de las denominaciones fueron guiados por Dios, ¿por qué se contradicen unos a otros? Y evita investigar el origen de las denominaciones protestantes. No lo evites, investiga. Y te vas a dar cuenta del origen de las denominaciones protestantes, de los llamados históricos, especialmente luteranos y presbiterianos. Te vas a dar cuenta que fueron fundadas estas iglesias a partir de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de las indulgencias en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Así empezó el llamado protestantismo, pero no el pueblo evangélico. Pregunta él por qué se contradicen unos a otros. Que pregunte él por qué se contradicen entre los mismos católicos. Porque se contradicen porque hay cosas en que ya no se sometieron a la palabra de Dios los protestantes históricos. El origen de los luteranos, de los presbiterianos, pues está en la Iglesia Católica. Pues ellos fueron de la Iglesia Católica. Por eso ellos practican el bautismo, el llamado bautismo infantil. Por eso ellos se quedaron con el mismo criterio, con el mismo concepto de la unión de la Iglesia y el Estado. Por ese motivo, los anabaptistas de su tiempo, todos ellos con diferentes nombres y de diferentes lugares, se alejaron de Lutero y ya no siguieron a Lutero, porque vieron que Lutero, ni Juan Calvino, ni Zwinglio, se apegaron totalmente a las Sagradas Escrituras. Los verdaderos evangélicos han creído y creemos en solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe. No porque Lutero lo haya dicho, sino porque eso está en la Biblia. Y así como pregunta él, así como dice que se contradicen, yo también les pregunto, ¿por qué los católicos se contradicen? ¿Por qué para algunos católicos el Papa Pancho no es un papa? Para algunos católicos el Papa Pancho es un falso papa, un falso profeta, es un anticristo. Que responda a él. Nada más como ejemplo, hay que oír el canal llamado Rosa Mística en YouTube. Cinco, evita estudiar lo que sucedió en la llamada Reforma Protestante en el siglo XVI. Te das cuenta de que no se trata de un avivamiento. No, señor. La Reforma Protestante no empezó tratando de un avivamiento, sino empezó de una práctica que se tenía en aquel tiempo, como ahora se tiene en YouTube, en los canales de internet, el debatir. Y Lutero lo que hizo es que, al ser despertada su conciencia por la palabra de Dios que él leía y que era maestro de ella, él llegó a la conclusión, después de haber leído el pasaje que decía: el justo por la fe vivirá, en base a los estudios, porque era un hombre preparado, culto, al ver él
la venta de las indulgencias, y al darse cuenta que eso no estaba en la Biblia, él ni siquiera pasaba por su mente el crear otra secta, como dicen, otro grupo, como dicen los católicos. Él lo que quería era sencillamente que probaran bíblicamente la verdad. Claro que después de lo que pasó con Lutero, sí hubo una especie de avivamiento, porque los hombres, al ver la actitud de Lutero, se interesaron en la lectura de las Sagradas Escrituras, y muchos dejaron el oscurantismo religioso del catolicismo romano, y gracias a Dios por ello. Lutero se tituló en bachiller en artes y maestro. También alcanzó el doctorado en teología, pero nunca encontró la paz en la vida religiosa, en la vida sacramental. Voy a leer en la página 186 del Compendio de Historia Cristiana. Bueno, en el Compendio de la Historia Cristiana, en la página, a ver, 186, que nos dice de esta manera: en octubre 31 de 1517, Lutero preparó 95 tesis para debatir, y de acuerdo con la costumbre de la universidad, las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en un sentido era la capilla de la universidad. Estas declaraciones o tesis invitaban a debatir sobre 3 temas generales: el tráfico de indulgencias, que Lutero reconoció como no escriturario, sin eficacia y peligroso. 2, el poder papal para perdonar la culpa y el castigo no canónico, que Lutero negaba. Y 3, el carácter del tesoro de la iglesia, supuestamente consistente en méritos donados por Cristo y los santos. Lutero negaba que los mártires, que los méritos de Cristo y de los santos constituyeran tal tesoro para ser usado por la iglesia. La tormenta general que siguió a esta protesta parece haber sido una sorpresa para Lutero. Las imprentas, un nuevo método de guerra intelectual, reprodujeron la protesta de Lutero y la tradujeron del latín al alemán para los ojos de toda Alemania. El lenguaje de Lutero era claro y directo, escrito en el vocabulario y espíritu del alemán típico. Desde varios ángulos la protesta reunía el antagonismo popular contra el papado de muchas clases: biblicistas, patriotas, místicos, humanistas. El Papa León X no se alarmó al principio por la protesta. Cuando él se dio cuenta específicamente, su primera acción directa fue nombrar un nuevo general de la orden agustina, con instrucciones de disciplinar a Lutero. Sin embargo, en una reunión del capítulo de Lutero, en abril de 1518 en Heidelberg, Lutero encontró algún apoyo desde entonces. Él empezó a asumir una actitud más osada. Pronto empezó a debatir la primacía histórica ininterrumpida del papado, y después negó completamente el poder del papa sobre el purgatorio. En julio de 1518, Silvestre Prierias, un oficial dominico de Roma, atacó a Lutero como un hereje. La respuesta de Lutero fue aún más lejos hacia la posición evangélica. Él mantenía que tanto el Papa como el Concilio Ecuménico podían equivocarse y que lo habían hecho, y que solo las Escrituras son una autoridad infalible. A Lutero se le ordenó presentarse a Roma para responder del cargo de herejía, pero por medio de la influencia de su príncipe Federico, la consulta fue referida al cardenal Cayetano en Habsburgo. Esta entrevista, en octubre de 1518, sacó de Lutero la negación directa de la autoridad de una bula papal, porque Lutero afirmaba que la voz de las Escrituras tenía más peso que la voz del Papa. Bien.
evita estudiar lo que sucedió en la Reforma protestante en el siglo XVI. Entonces, él dice que no fue un avivamiento espiritual o de una reforma de la iglesia, sino que una rebelión a la autoridad de la iglesia, de donde brotaron muchos grupos que se contradicen los unos a los otros. Bueno, esa es una opinión muy personal, pero la verdad es otra. La verdad es que la llamada autoridad de la iglesia es una falsa autoridad. La máxima autoridad es la Sagrada Escritura. Número 6. Evita los escritos de Martín Lutero, quien fue el padre del movimiento protestante. Te sorprenderá leer cuánto odio tenía hacia la iglesia y cómo se consideraba a sí mismo iluminado y escogido por Dios. La verdadera iglesia y el verdadero evangelio. Además es el creador de las doctrinas, solo la Biblia, solo la fe. Eso no es cierto, porque eso está en la Biblia. La Biblia no habla de una segunda forma llamada extraordinaria de salvación. Esto de solo la Biblia y solo la fe, siempre lo habían reclamado, siempre habían creído en ella los llamados anabaptistas, que existieron desde antes de Lutero. Evita reflexionar en la realidad de que no hay ni rastro de tu denominación en los primeros 1500 años de cristianismo. Si hablamos de los protestantes históricos luteranos y presbiterianos, pues su rastro está en la Iglesia Católica. Por eso los metodistas que vienen de los anglicanos, de la Iglesia de Inglaterra, también descienden de la Iglesia Católica, porque tienen prácticas como el bautismo infantil, que son de la Iglesia Católica, porque hace 1000 años que la Iglesia Católica todavía bautizaba debida y correctamente, bíblicamente y etimológicamente hablando. Todavía bautizaba hace 1000 años. Pero hace 1000 años ella dejó de hacer lo correcto, para hacer lo que creyó correcto. De ahí, los que descienden de ella tienen la misma práctica. Ahí está el rastro de los protestantes históricos, luteranos, presbiterianos, anglicanos y sus descendientes. Pero si hablamos de los otros, voy a probarle de forma rápida. Él dice, la única iglesia de Cristo y de los apóstoles es la Iglesia Católica. Basta leer un poco de historia e ir a los apuntes primarios. Quiero que escuche Plasencia. El testimonio del cardenal Osius, presidente del Concilio de Trento, convocado el 18 de diciembre de 1545, él dijo: si se considera la alegría de sufrir persecución, los anabaptistas son los primeros de todos los herejes. Si se atiende a su número, igualmente son los primeros. Crecerían más que todos los otros si no fueran tan gravemente perseguidos y devastados por el cuchillo de la persecución. ¿Lo estás oyendo, Plasencia? Lo que dijo el cardenal Osius, el presidente del Concilio de Trento. Si se refiere a la apariencia externa de su piedad, tanto los luteranos como los zwinglianos tienen que confesar que aquellos les superan mucho más. Si se tiene en cuenta su alabanza propia de la palabra de Dios, aquellos no son menos que Calvino para predicar. Y su doctrina tiene que sobresalir a toda la gloria del mundo. Tiene que ser invulnerable a todo poder, porque no es su propia palabra, sino la del Dios viviente.
José Plasencia, ¿no has leído eso? Es un testimonio de un cardenal católico, el presidente del Concilio de Trento. ¿No le quieres creer a un príncipe de tu iglesia? Además de esto, dice el cardenal Osius, si la verdad de una religión pudiera ser juzgada por la prontitud y alegría que un hombre de cualquiera secta muestra en el sufrimiento, entonces la opinión y persuasión de ninguna secta puede ser más verdadera y segura que la de los anabaptistas. Toda vez que no la ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados que haya sido más generalmente castigado y sufrido con más alegría y firmeza, y aún se ha ofrecido para sufrir las más crueles persecuciones. ¿Oíste bien? Voy a añadir otro testimonio. Este testimonio es de Isaac Newton, el hombre conocido como el padre de la electricidad. Sir Isaac Newton dijo esto: los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Miren, Isaac Newton no habló hace 20 años, hace 50, ni siquiera en el siglo pasado. Los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Mosaico y luterano, antes del ascenso de Lutero y Calvino, yacían ocultos en casi todos los países de Europa personas que se adherían tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. Esto lo dijo el más grande historiador de los luteranos. La enciclopedia de Edimburgo, presbiteriana. Ya se les debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que eran anteriormente descritos como anabaptistas. En realidad esto parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Juan. No evites investigar el origen de las denominaciones protestantes. Antes de Lutero hubieron otros: Hus, Savonarola, Lutero, Monje Agustino y Juan Calvino, Zwinglio. Porque viene la respuesta a su pregunta. Porque vienen unos directamente de Roma, otros del anglicanismo, unos son hijos y otros son nietos. No evites leer todo lo que escribió Lutero. No evites. Él dijo: evita reflexionar en la realidad de que no hay ni rastro de tu denominación. Evita entenderte de la vida de los santos heroicos, de los santos de la iglesia. Es común entender o escuchar de los malos ejemplos, pero son más los buenos cristianos que la iglesia ha producido en casi 2000 años, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Atanasio, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Agustín de Hipona. No creo que Ignacio de Antioquía sea católico romano, pues Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os digo son espíritu y son vida. Así que no creo que Ignacio de Antioquía le haya fallado a su maestro, el evangelista Juan. Policarpo y otros obispos orientales se opusieron al obispo de Roma cuando quiso que cambiaran la fecha de la Pascua. Ignacio de Loyola, creador de los jesuitas, el gran exorcista romano. He visto en las casas de los católicos una fotografía de Ignacio de Loyola y un letrerito en donde dice que había que rezarle al Padre
Ignacio de Loyola. Porque los demonios, tan luego que oyen el nombre del santo Ignacio de Loyola, huyen aterrorizados. Eso me causa risa, porque en mi vida, como cristiano, he atendido personas con posesión demoníaca. Y nunca he necesitado nombrar a una persona, ni siquiera usar un objeto. El apóstol Pablo dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Miren, señores y hermanos en Cristo Jesús, ¿han oído hablar de íncubos y súcubos? Son espíritus o demonios, unos que hacen de hombre y otros que lo hacen de mujer, íncubos y súcubos. Pues en mi vida como cristiano he tenido experiencia, he atendido a mujeres, a 3 mujeres que han tenido sexo con demonios y han quedado libres y han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y no he necesitado de un objeto. No he tenido que agarrar una cruz y hacerlo o enseñarle a los demonios. No, señores. Eso no es así porque no es así como está en la Biblia. Francisco de Asís, el que bautizaba animalitos, por eso la gente lleva sus animalitos en cierta fecha del año para que no sé qué cosa le hagan en el templo católico. Eso es lo que hizo Francisco de Asís. Agustín de Hipona, pues escuchen, y debe saber José Plasencia, porque es el autor de este video que tituló 10 cosas que todo protestante debe evitar para no hacerse católico. Yo al contrario las leo, me gusta leerlo. Cada vez que las leo, mi fe se fortifica más en Cristo Jesús y en su palabra, como la única regla de fe y práctica. Agustín de Hipona, debías saber, tú José Plasencia, que Agustín de Hipona se bautizó ya de adulto, ya grande, junto con su hijo, producto de una relación con una mujer que no era su esposa. Pero miren qué contradicción, estas son las contradicciones. Así como Cipriano de Cartago tiene la contradicción de haber hecho mucho por la existencia de la iglesia a pesar de haber rechazado el bautismo herético de Roma. Ahora Hipólito, que se bautizó ya de grande junto con su hijo, ya también grandecito, Agustín de Hipona enseñó la llamada regeneración bautismal. Debe saber que Agustín de Hipona fue él quien le dio los nombres a los libros llamados por la iglesia deuterocanónicos, les dio el nombre de apócrifos, y él no los aceptó. Ni él ni Jerónimo aceptaron los libros apócrifos. Debe saber que Hipólito de Porto, allá por el siglo II, III, rechazó a Calixto, uno de los llamados papas de la iglesia, en la primera parte del siglo III. Y muchas iglesias siguieron a Hipólito de Porto, y él acusó a Calixto de crear la salvación bautismal y otras más. Miren a quién siguió Agustín de Hipona. 9. Evita comparar que todos los casos negativos que escuchas de la Iglesia Católica son verdad. Muchos de los ataques populares contra la Iglesia Católica son solo mitos y calumnias, cosas que se repiten una y otra vez sin ser primeros comprobados.
Le pregunto a José Plasencia, ¿es mentira que no hubo papas en el siglo I, II y III? ¿Es mentira? Si no, entonces, ¿por qué Cipriano le dijo al obispo de Roma que no se entrometiera en las diócesis ajenas, allá por el año 250? Si había papa, ¿por qué entonces Policarpo no aceptó lo que el obispo de Roma Aniceto quería? Si había papa, ¿por qué entonces los obispos orientales, años después, rechazaron la petición del obispo de Roma de cambiar otra vez la fecha en que celebraran la Pascua las iglesias orientales? Porque si había obispo, si había papa, ¿por qué entonces no se sometieron? Porque no había tal cosa. Incluso el emperador romano le dio la misma categoría al obispo de Roma como al obispo de Constantinopla, como al obispo de Antioquía, como al obispo de Alejandría. No había tal cosa de papa, señor. Pregunto ahora, ¿es mentira que en el siglo IV los donatistas fueron perseguidos por los católicos romanos? Pregunto, ¿es mentira? Sí que es mentira. ¿Es mentira lo de los paulicianos? ¿Lo de los albigenses, lo de los valdenses? ¿Lo de los presbiterianos, lo de los luteranos? Que fueron perseguidos por el catolicismo romano. La persecución de estos llamados sectas, por no someterse a las herejías de Roma, empezaron a ser perseguidos desde el siglo IV. Di que no es verdad, di que es mentira que hubo una mujer que fue papa, conocida como Juana la Papisa, y que dio a luz en una procesión. Ahí se descubrió que era mujer y que no era hombre. Di que es mentira lo que hicieron con los presbiterianos en la famosa noche llamada la noche de Bartolomé, San Bartolomé. Di que es mentira. Lean, estudien, y como dice la palabra de Dios, desechar lo malo y retener lo bueno. Que Dios les bendiga.